Bueno, ya estamos nosotros en el rumbo geopolítico y nos acompaña nuestro colaborador Yatzel Román. Que lo agarramos ahora porque es que Yatzel viaja demasiado. Buenas tardes, Yatzel. Contento de estar aquí en Rumbo Geopolítico con varios temas, tanto de impacto regional y uno que es internacional, pero con mucha incidencia en República Dominicana. El primero que quería mencionar, a pesar de haber sido algo ya pues muy tratado por la prensa, pero que vale la pena comprender un poquito, son las elecciones recién concluidas en esa hermana República Oriental de Uruguay, el país con mejor calidad de vida en América Latina. Ay, sí, no lo felicitaron. Al punto tal que ayer pues se publicó el anuncio de que pasa a ser elegible para la política de exención de visado estadounidense. Wow. Hasta ahora solamente 34 países en el mundo tienen esa exención de visado y de América Latina el único es Chile. ¿Cómo se logra esa exención? Es cuando logras mantener un porcentaje de rechazo, es decir, de negaciones de visado, por debajo de 3%. Uruguay alcanzó 2.65%, por lo que probablemente el año que viene... Yatzel, pues, ese éxito de Wow. Uruguay se lo podemos atribuir a la izquierda, a la socialdemocracia. ¿O tú sacarías la ideología dentro de eso? se lo atribuiría al sistema político uruguayo, porque si la audiencia entra ahora mismo a Google, ChatGPT, como quiera, escribe tasa de pobreza en Uruguay y va a ver que a lo largo de todo el siglo XX hubo una disminución, que fue lo que llevó a que en los años 60 se hablara como la Suiza de América, un país que, por ejemplo, en los gobiernos del presidente José Valle y Ordóñez modernizó bastante el Estado y lo que hubo fue continuidad a partir del año 2005, cuando por primera vez llega al poder el Frente Amplio, en ese momento con Tabaré Vázquez, que muchos lo recordarán en República Dominicana, no solamente por haber sido 2 veces presidente de la República, sino que fue jefe de misión de la OEA en la elección del año 2012, que terminó siendo ganada por Danilo Medina. Quizá una pequeña referencia para Claudia Rita, Uruguay fue el primer país latinoamericano en despenalizar el aborto en el año 1920, precisamente en el gobierno del presidente José Valle Ordóñez del Partido Colorado. Entonces, Adelante. estoy hablando que es un país con mucha continuidad. En el año 2020, por ejemplo, cuando el Frente Amplio le entrega el poder al Partido Nacional encabezado por Luis Lacalle Pou, eso fue por una elección que la diferencia fue solamente 37,000 votos y se reconoció de inmediato, y ahora en 2024, efectivamente, de inmediato, Luis Lacalle Pou reconoció la victoria de Yamandú Orsi, el anterior intendente de la provincia de Canelones, que pasa a ser el nuevo presidente de Uruguay, país que no tiene reelección inmediata, tiene sí reelección diferida. Por eso, por ejemplo... Como Chile. Sí, efectivamente. Chile, que por ejemplo, en el año 2005 ganó Michelle Bachelet, en el año 2009 ganó Sebastián Piñera, en el año 2013 ganó Michelle Bachelet y en el año 2017 ganó Sebastián Piñera. En el caso de Uruguay, en el año 1984 ganó Julio María Sanguinetti, en el año 1994 ganó Julio María Sanguinetti, en el año 2004 ganó Tabaré Vázquez y en el año 2014 ganó Tabaré Vázquez. Ahora Luis Lacalle Pou sale del poder con solamente 49 años. Muchos entienden que puede volver a aspirar porque fue un gobierno popular, aunque no repitió su partido en el poder. Distinto al caso de Iván Duque, que salió del poder con 48 años, pero en Colombia es un solo periodo y nunca más. Algunos de la audiencia se preguntarán, México... Uribe lo intentó. Uribe intentó un tercero, porque el tema es que Uribe, al haber sido el presidente más popular en la historia de Colombia, eso por su política de seguridad democrática, logró reformar la Constitución en el año 2005, se religió en el año 2006, intentó nuevamente en el 2010, pero la Corte Constitucional declaró inexequible su proceso de reforma constitucional, no pudo reelegirse, llegó Juan Manuel Santos, Uribe diría que ese fue el día de su desgracia, se le viró el delfín de inmediato. Juan Manuel Santos se religió en el 2014, pero reformó la Constitución para no reelegirse. Cuidado, no diga eso ahora, porque es que ya aquí se está hablando de delfines y cosas. El gaucho No le Pau. pongan está al en presidente Uruguay. Abinader a estar viendo ese tipo de historias. Yo creo que siempre vale la pena estudiar la historia, que de hecho buena parte de la literatura sobre los delfines que salieron malos viene de México, recordando que precisamente, No, México es otra cosa. precisamente por ese prolongado periodo del PRI en el poder, 7 décadas, El sol giraba alrededor del PRI. Así es. pero ¿qué sucedía? Eran 6 años de poder omnímodo para el presidente, pero cuando llegaba su sucesor inevitable, esta vez hasta lo exiliaba y le decía, usted no sirve, váyase de aquí. Entonces, Entonces, para afuera incluso. el único caso de delfín que no se le viró al antecesor en países caudillistas fue Dilma con Lula. Pero después menciono, todo el mundo
en algún momento, desde que se sentó en la silla y comenzó a firmar los decretos, fue, no, espérate, pero ¿qué mando yo? Pero bueno, eso... Por eso que Luis Mira, Abinader quiere apoyar a la vicepresidenta. Yatzel, espérate, vamos, no politice la cosa. Yatzel, vamos a pasar brevemente a otro tema, si no tienes nada más que agregar. Claro, quería mencionar el caso admirable de Sí, claro de que Uruguay. sí. Y yo quisiera que pasemos al otro tema que se ha debatido bastante, Claro. que es el acuerdo marítimo entre República Dominicana y los Países Bajos. Y Claro. hay mucha confusión en torno al mismo, porque ha caído ya más en el terreno político. Y nos gustaría, dado tu experiencia, ¿verdad? Y tu conocimiento del tema, que nos digas si República Dominicana ganó o perdimos el mar. Claro. Pelegrín le ha entrado como la conga. Y yo, Desacuerdo, a mí me encantaría que si Pelegrín, que viene frecuentemente a este programa, pues ustedes lo tienen de frente, pues le pregunten a mi querido amigo Pelegrín, entonces, ¿hasta dónde llega la frontera de República Dominicana? Pero para explicarlo un poquito para la audiencia, primero, República Dominicana tiene frontera marítima con 6 países, que son Estados Unidos, por Puerto Rico, Reino Unido, por Turcas y Caicos, Haití, por razones obvias, Colombia, Venezuela y Países Bajos. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia solamente habíamos delimitado frontera marítima con 2, es decir, establecido mediante tratados. 1978, gobierno del presidente Balaguer y Julio César Turbay de Colombia. 1979, gobierno de Antonio Guzmán y Carlos Andrés Pérez para la de Venezuela. Después de ahí no habíamos vuelto a negociar frontera marítima. Sin embargo, ¿qué sucedía? Previo a esa frontera marítima con Venezuela, Países Bajos en 1978 lo había hecho con aquel país. Eso dejaba una franja abierta entre la frontera de Países Bajos con Venezuela y la de nosotros con Venezuela. Por eso mismo, en el año 2018, el presidente Danilo Medina estableció mediante decreto una comisión presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero integrada por la Autoridad Nacional Marítima, por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, por la Armada y el Ministerio de Defensa, para entonces buscar cerrar dicha franja, cumpliendo lo que establece la Constitución de la República Dominicana en el artículo número 9, que dice que debe ser siempre siguiendo las mejores condiciones posibles permitidas por el derecho del mar. Esa comisión pasó a contratar a uno de los mayores expertos en derecho del mar a nivel global y el defensor por excelencia de los países pequeños en reclamo hacia países grandes. Estoy hablando de Paul Reichler, abogado. Si lo googlean ahora mismo, verán que fue quien defendió a Nicaragua contra Estados Unidos en el caso Irán contra. También si lo googlean, verán que fue quien defendió a Nicaragua contra Colombia en precisamente un diferendo marítimo. Tras levantar ese estudio, pues se llegó a la conclusión de dónde debían llegar las coordenadas para cerrar esa franja. De esa manera, cuando hay un cambio de gobierno en el año 2020, en octubre de dicho año se retoma la negociación y finalmente en julio del 2021, siguiendo estas recomendaciones, se firma cuáles serían los límites. Ahora, yo sí que le quiero explicar brevemente también a la audiencia. A lo largo de la historia, ¿qué definía la frontera marítima? Pues la ley del más fuerte. ¿Quién tenía más cañones? ¿Quién tenía más barcos? Pero con el avance de la humanidad en el siglo XX y una serie de convenciones, se llegó finalmente a la CONVEMAR, la Convención del Mar del año 1982 de las Naciones Unidas. Y ahí se estableció lo siguiente. Cada país tiene derecho hasta 200 millas náuticas de mar territorial. Mar territorial es una extensión como si fuera de la tierra específicamente. Ahí se tiene plena soberanía. Hasta 12 millas. ¿Por qué digo hasta? Porque a lo mejor la distancia no te permite que llegues a eso, pero hasta 12 millas náuticas. Y luego de eso, tiene derecho hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, que es donde se tiene soberanía sobre los recursos que ahí puedan estar. También están las zonas contiguas, zona de aprovechamiento común, que es para el tema de pesca y demás. Entonces, entre República Dominicana y Países Bajos, Holanda, como lo conocerían algunos, aunque a ellos no les gustan que se les diga así, pues tienen, entre cada uno, no hay 400 millas. Eso quiere decir que no hay 200 para uno y 200 para otro. Y la CONVEMAR establece que en esos casos se debe llegar a un acuerdo equitativo. Pero, ¿cómo se llega a lo equitativo? La jurisprudencia ha establecido que hay 3 pasos para ello. Primero, se calcula la equidistancia entre un territorio y otro. Tenemos que establecer cuántas millas hay. Entonces, después de que se calcula esa distancia, el segundo paso es dejar establecido si existen condiciones geográficas anómalas que signifiquen que la línea comience más allá de lo que serían dichas costas.
Y si no hay, entonces finalmente se debe establecer si hay una desproporción, es decir, llegar a la proporcionalidad, que nunca debe pasar de un ratio de 1.9. Después de observar todo eso, fue que quedó establecido que el mejor acuerdo posible mediante lo permitido en el derecho del mar para República Dominicana era dividir esa distancia entre República Dominicana y Países Bajos con 169 para República Dominicana y 168 para Países Bajos. Como no habíamos cerrado esa franja que se negoció previamente con Venezuela, al Países Bajos reconocer hasta dónde llegamos en este sentido, nuestra frontera se amplió por 11 millas náuticas, que serían el equivalente a 37 kilómetros cuadrados. Ganamos mar. Ahora, hay algunos que dirían, pero ese mar ya nos pertenecía porque es el parámetro. Sí, sin embargo, hasta tanto no esté reconocido por todos los países con los que tenemos frontera, eso estaba en diferendo. ¿En qué nos beneficia? Pues ya sabemos hasta dónde llegamos. ¿En qué nos beneficia? Sabemos hasta dónde se aplican nuestras leyes. ¿En qué nos beneficia? Ya tenemos bien claro dónde podemos explorar lo que serían los recursos naturales. Así que República Dominicana cumplió la Constitución. República Dominicana cumplió la ley. República Dominicana cumplió la Convención del Mar de las Naciones Unidas y ganamos mar. Ya tenemos entonces delimitado toda nuestra zona sur específicamente. Hay una pregunta que ha surgido por una cláusula en el acuerdo, que es la número 3, que habla sobre el tema del petróleo, pero creo que la están leyendo mal algunos. Dicha cláusula lo que establece es que si en esa zona que está cercana a la frontera se encuentran yacimientos de petróleo que comienzan en el territorio de un país, pero se extienden al otro, pues están obligados a negociar cuál sería entonces el aprovechamiento. Es decir, si del lado de Países Bajos encuentran petróleo, pero eso llega hacia nosotros, con República Dominicana hay que negociar. Así que esto es continuidad, esto es proactividad y esto es claramente de defensa de nuestra soberanía, porque ya tenemos bien claro cuál es el territorio de República Dominicana hacia el sur. Yatsel, quiero tocar un tema que cuando leí la noticia, la verdad es que me dio un ataque de risa. Y fueron las declaraciones del presidente de Colombia, Petro, quien dijo que por principio de reciprocidad van a exigir visa a los ciudadanos británicos. ¿Es esto tan descabellado como me pareció a mí? ¿Cuál es tu opinión al respecto y lo que implica para las relaciones diplomáticas entre Colombia y Reino Unido? Sí, quiero explicarlo. Colombia, que había sido durante mucho tiempo el país más emigrante de toda Hispanoamérica, obviamente Haití es el más emigrante de América Latina, por su historia de guerras civiles, su historia de paramilitarismo, su historia de guerrillas, tenía uno de los peores pasaportes posibles. Pero efectivamente, el 2002 en adelante, Colombia comenzó a transformarse. Ustedes recordarán, anteriormente era Colombia, era que te rezaron un Padre Nuestro, hoy es Llévame Contigo. Entonces, en 2015, Colombia, con ese gran crecimiento, pues logró la supresión del visado Schengen hacia el espacio dentro de la Unión Europea que se adhirió al Tratado Schengen. Y en 2022 logró la supresión de visado británico, que aun cuando era miembro de la Unión Europea, nunca se adhirió al Tratado Schengen. Distinto a Suiza, que no es de la Unión Europea, pero sí se adhirió al Tratado Schengen. Con una visa Schengen usted puede entrar a Suiza y con una visa que le da a Suiza usted puede entrar al espacio Schengen de la Unión Europea. Sin embargo, después de esas supresiones de visado, las solicitudes de asilo y refugio político de colombianos en Reino Unido se dispararon al punto de que el 1%, es decir, 1 de cada 100 colombianos que llegaban pedían asilo. Eso llevó a que Reino Unido le estableciera el requisito de visado y Petro pues quiso activar la reciprocidad, que ha generado pues algunos comentarios, porque lo cierto es que el número es real, pero no es el único país que le ha establecido pues reciprocidad de visados a países desarrollados, porque por ejemplo Brasil le pide visa a los americanos. Bolsonaro se lo había quitado, pero Lula volvió a establecerlo. Por eso, por ejemplo, recordarán ustedes que cuando República Dominicana logró la supresión de visado con brasileños, muchos de nuestros dominicanos de la diáspora, que son ciudadanos americanos, comenzaron a viajar a Brasil con el pasaporte dominicano en vez de con el pasaporte americano. Ha sido muy cuestionado este tema de Petro porque, de nuevo, el número es real. Colombia tuvo el año pasado 202,000 personas que solicitaron refugio, principalmente en Estados Unidos, España y Reino Unido. Pero son los temas de visado que me gustaría pues irlo profundizando, porque hay muchos temas que no se comprenden bien en República Dominicana sobre qué es lo que... La visa es una excepción. Eso nunca debe ser la regla.
Pero para lograr las supresiones hay que entender bien cuáles son las razones que llevaron a ello para poder atenderlas. Lamentablemente fue lo que llevó a que Guatemala nos volviera a poner visa a los dominicanos por una cantidad minoritaria, pero considerable, de 1,000 personas al año que estaban yéndose por la vuelta vía Guatemala. Bueno, Yatzel, muchas gracias. Ojalá y que puedas venir más a menudo para acá porque hay muchos temas y dentro de estos temas tenemos muchas preguntas, pero desafortunadamente el show tiene que continuar. Así que gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Dale, Álvaro.